Adelante, que toquen mi música, porque la presentación de la señora Sasá se cancela por causas de fuerza mayor. Madame Sasá se siente mal, pero yo, que soy su amiga, confidente y vestuarista de confianza, tengo el deber de vigilar que la función se cumpla. Me pueden llamar Silvia, con H al final, ¿eh? No soy mayordomo, soy mucama. Ay, esa noche las cortinas color plata se abrirán para dar paso a la magia, y ahí, entre nubes e incienso lavanda, gracias a la luz de los reflectores, brillará la belleza de mi piel canela. Ay, pruébeme usted. Miren, me les aviento así para atrás y me van pasando uno por uno. ¡Padrísimo! ¡Bravo! Él es Pablo Rodríguez, Hola. quien está actualmente participando en la obra de teatro La Jaula de las Locas, que ya está prácticamente en su gira de despedida. Bueno, más bien Sí. ya está en la recta final. En la recta final estamos ¿Verdad? ya. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marco. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos sobre pues, el personaje que estás interpretando dentro de La Jaula de las Locas. Bueno, el personaje que yo interpreto se llama Silvia, bueno, se llama Jimmy en realidad, y es el mayordomo de Albán y George, o de Sasá y George, que son los protagónicos, pero él tiene un alter ego, por decirlo así, que es Silvia, que dice que es con H al final, porque es un personaje muy divertido, muy agradable, muy entrañable, que él lo que quiere es entrar al espectáculo, al espectáculo grande que tienen en La Jaula de las Locas, pero nada más todo le sale mal, ¿no? O sea, se cae, se tropieza, les tira todo, entonces nada más no lo dejan entrar, y al final pues hay ahí una gran sorpresa, porque al final pues un poco es, bueno, vayan a ver la obra para que vean qué pasa al final, es muy muy divertido, y pues la verdad es que estoy muy muy contento de estar interpretando este ¿De personaje. qué habla La Jaula de las Locas? ¿Qué es? Mira, La Jaula de las Locas es una obra que habla acerca del amor, básicamente. Es la historia de Albán y George, que son una pareja que tienen un club nocturno que se llama La Jaula de las Locas, y Albán tiene también su personaje que se llama Sasá, que es Albán es travesti, él hace show travesti, y estas historias se desarrollan en Saint-Tropez. Y bueno, George tiene un hijo que se va a casar, y entonces el hijo llega a decirles que quiere presentarle a los papás de su futura esposa a su mamá. Entonces pasan un montón de cosas, y al final Albán se convierte en mamá para asumir a este personaje, y bueno, ya se imaginarán la de cosas que suceden en la obra. Es muy muy divertido, la verdad es que son 2 horas y media en las que la gente no para de reírse, son muchas situaciones muy muy divertidas. Ahora cuéntanos un poco con respecto a toda la producción, porque tiene una mega producción Así esta obra. A ver, es, cuéntanos, así es. ¿cómo está estructurado? Bueno, para empezar estábamos en el Teatro Hidalgo, y después nos mudamos al Teatro Manolo Fábregas. La producción tiene más o menos, si no me equivoco, como 150 cambios de vestuario entre todas las personas que estamos ahí. Me parece que son como 100 pares de zapatos, pelucas, plumas, lentejuela, todo, porque también hay una parte en la obra en la que todo el elenco sale caracterizado como hombres, pues, y después nos tenemos que volver a caracterizar como las cachels, que son las que bailan en la jaula, las que están en la jaula, y también como todos los demás personajes, exacto. Ahora está en la recta final. ¿Cuándo termina La Jaula de las Locas? El próximo sábado 2 de diciembre son nuestras últimas 2 funciones, así es que los esperamos el viernes a las 8:30, viernes 1 de diciembre, y sábado a las 5:30 y 8:30. Y tenemos una sorpresa especial, vamos a tener unas funciones especiales de fin de año para todas las personas que vienen a pasar el fin de año de provincia acá a la Ciudad de México. Vamos a tener el 27, 28, 29 y 30 de diciembre funciones especiales para ustedes. Pablo Rodríguez, pues te agradezco en el alma. Muchas Felicidades gracias. por tu personaje. Gracias. Realmente lo abordaste también a mano. Muchísimas Muchas gracias, felicidades. muchísimas gracias.